Dios les bendiga, amados. Bienvenido a este tiempo de adoración, alabanza y predicación. Damos gracias a Dios por un día más, por sus bondades. Quiero invitarle que allí donde está usted se ubique en el libro de Salmos, capítulo 22, y vamos a leer algunos cortos, pocos versos. Salmo 22, y vamos a leer los versos 22 al 25. Repito, Salmo 22, versos 22 al 25. Y mientras usted lo busca, vamos a orar que el Espíritu Santo nos guíe en este tiempo de adoración y alabanza. ¿Bien? Ore con nosotros. Oh Padre, te bendecimos, damos gloria a tu nombre, Señor. Y te damos gracias por este nuevo día. Gracias por tus bondades. Gracias porque nos permite estar ante tu presencia. Queremos poner delante de ti este tiempo de adoración y alabanza. Que lo que hagamos realmente sea de tu agrado. Suba a ti como olor fragante, Señor, y que tú seas reverenciado en medio nuestro. Seas tú honrado realmente. Y en tu gracia, Señor, seas tú ministrando, Espíritu Santo, a cada uno de los que están viendo esta transmisión, este culto, Señor, de adoración y alabanza, esperando que nuevamente nos volvamos a encontrar, Señor. Espíritu Santo, guíanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 22, versos 22 al 25. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de ti, de los que le temen. Amén. Amados, con este pasaje bíblico queremos dar entrada a ese cántico al que me ciñe de poder. Dios te ha ceñido de poder, te ha dado de su Espíritu Santo y te ha dado una armadura. Por tanto, en medio de la congregación, alábale, adora al Señor, canta con nosotros. Ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Amén, aleluya.
Ora con nosotros, Padre, Padre de la gloria. De ti es nuestra alabanza, Señor. De ti es toda nuestra honra y gloria, Padre amado. A ti la dedicamos. Por tanto, recíbela, Señor. Recibe la honra debida a tu nombre. Nos humillamos ante tu presencia para adorarte, para reconocerte en medio nuestro. ¿Quién como tú, Jehová? Nadie es como tú. Tú eres el Dios todopoderoso. Por tanto, te alabamos. Por eso te exaltamos. Te glorificamos, Señor. Oh Padre, oh Dios de la gloria. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Te alabamos, te exaltamos en Jesús. Amén, amén. Amados, ahora queremos invitarle que usted pueda ubicarse en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9. Y vamos a leer los versículos 16 y 17. ¿Sí? Mateo 9, versículos 16 y 17, la escritura dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Amados, nos preparamos para escuchar la predicación, pero es importante que para poder recibir la palabra, este odre nuevo esté dispuesto a recibir el vino nuevo. La pregunta es: ¿tú como odre eres nuevo o no lo eres? Dios te ha cambiado. Si Dios te ha cambiado, tu odre tiene que ser nuevo, tienes que pensar de una manera diferente. Y para eso es necesario someterse al Espíritu Santo y dejar que sea la palabra de Dios que cale en tu corazón. Amén. Canta con nosotros este otro canto, un hermoso canto: enamórame, Dios a nosotros. Canta con nosotros. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz de ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber que
Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Padre, te alabamos, te adoramos, Señor. Queremos estar enamorados de ti y podemos hacerlo es por medio de tu palabra. Llénanos de tu palabra, de tu verdad. Queremos saciarnos, Señor. Queremos saciarnos. Gracias, gracias. Recibe la gloria, la honra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno y bueno en gran manera. Bienvenidos, amados. Bienvenidos. Qué bueno. Seguimos con nuestra serie de sermones. Vamos a gozarnos en lo que Dios tiene para enseñarnos en este día. Paz de Dios. Dios les bendiga, amados. Feliz domingo. Qué bueno que podemos adorar al Señor, al Altísimo. Gracias al Señor porque nos permite este tiempo. Quiero que se vaya ubicando en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. Basado en este pasaje bíblico, nosotros empezamos la semana pasada una serie de sermones titulada La inmortalidad de la palabra divina. Repito, la inmortalidad de la palabra divina. ¿Por qué? Bueno, Isaías capítulo 40, versículo 8, dice la escritura, usted conoce bien este pasaje, dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Por eso es que le pongo este título a la serie, la inmortalidad de la palabra de Dios no muere. Ella ha permanecido por mucho tiempo, por muchos siglos y la han querido destruir, pero la palabra de Dios sigue estando viva, vigente, pertinente. La semana pasada comenzamos en un primer sermón que titulamos El poder sobrenatural de las Escrituras, basado en Isaías 55, 10 y 11, donde nos habla, y parafraseo la Escritura, que nos habla que el Señor envía su palabra así como envía la lluvia, la cual no vuelve, la lluvia no vuelve a él vacía. La palabra no vuelve a él vacía, y que la lluvia va a ser para lo cual Dios la envió. Va a buscar, va a regar, va a hacer germinar.
Así que la palabra de Dios también tiene esa función. Nunca va a volver al Padre vacía. Hablamos entonces de que de un poder sobrenatural. Y habíamos hablado de varias figuras en cuanto a la palabra. La primera que dijimos es que es un fuego devorador. Segundo, que es una fuerza vivificante. Tercero, que es el poder divino para rescatar. Y cuarto, que es una sonda. Sonda, ¿por qué? Porque penetra hasta lo más íntimo del hombre, ¿sí? Hasta lo más profundo. Así que basado en esta serie, seguimos estudiando este énfasis en cuanto a la Biblia. Recordemos que estamos en el mes de septiembre y es el mes de la Biblia. Y queremos entonces poder orar ahora mismo para que podamos nosotros entender la Escritura bajo la guía del Espíritu Santo. Así que allí donde está, ore conmigo, ore humillado delante del Señor. Vamos a orar. Oh Dios bueno, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque podemos venir ante tu presencia. Necesitamos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos guíes en el estudio de la palabra. Guíanos a toda verdad. Háblanos, dirígenos, enséñanos. Recuérdanos la palabra de nuestro amante Cristo. Y que haya hoy bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados. El segundo sermón de esta serie lo titulamos La presencia activa de la palabra divina. Repito, la presencia activa de la palabra divina basado en Mateo capítulo 5, versículo 18. Mateo capítulo 5, versículo 18 dice la Escritura, así que espero que lo tenga allí. Mateo 5, 18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén, amén. Amados, lo que estamos viendo aquí es el Señor Jesús, por cierto, en el sermón del monte, después que él habla de los primeros 11, 12 versículos del capítulo 5 de la bienaventuranza, él está tocando el tema de lo que es la ley. Sí, y dice el versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y es que recordemos, la ley de Dios es de Dios. La ley del Señor es dada por Él. Por tanto, como dice el apóstol Pablo, es buena, es santa, es espiritual. Por tanto, no se debe desechar la palabra de Dios. Estoy hablando de toda la Escritura. Fíjense que el Señor, ahí en el versículo 17, se habla de la ley y los profetas. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Cuál era la Biblia de estos cristianos del Nuevo Testamento? Bueno, todo el Antiguo Testamento, porque cuando se habla de la ley se está refiriendo al Pentateuco, a los escritos por Moisés, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con los libros proféticos también está incluido aquí en lo que es la Biblia para el judío de los tiempos de nuestro Señor Jesús. Pero bien, amados, veamos algunas cosas en cuanto a este tema de la presencia activa de la palabra divina. ¿Y por qué creemos que la palabra de Dios está activa, está presente activamente? Porque recalco esta parte, y es que no es que la Biblia está presente y ya está. Bueno, este es un libro como cualquiera, puede decir alguien. No, la Biblia es la palabra viva de Dios. Es palabra viva y eficaz, como ya estudiamos la semana pasada, y más cortante que espada de doble filo. Por tanto, está activa. Actualmente, siglo XXI, es la palabra de Dios. ¿Por qué entonces creemos esto? Bueno, porque todavía ella se lee en las iglesias, ¿sí? Porque todavía se lee en las iglesias. Y yo quiero invitarle que usted pueda ubicarse en la carta a los Colosenses capítulo 4 versículo 16. Dice la Escritura, Colosenses 4, 16. Dice la palabra de Dios: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros,
Haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Amados, las epístolas de Pablo eran leídas públicamente en iglesias reunidas. Cuando las iglesias se reunían, entonces podían leer las cartas del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para ser edificadas esa iglesia, para ser edificados esos hermanos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Note lo que dice la escritura. Primera Tesalonicenses 5, 27. Dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. A todos los santos hermanos. Y es que, amados, las epístolas y los evangelios fueron puestos en el mismo nivel con los escritos del Antiguo Testamento, que eran leídos igualmente en la congregación. Porque los escritos del Antiguo Testamento, cada cierto tiempo, ellos lo leían. Vamos a buscar Josué capítulo 8, versículo 34. Josué capítulo 8, versículo 34, dice la palabra: después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Que hubo una lectura congregacional, una lectura pública. Todos escucharon la palabra del Señor. Ahora le invito a que pueda ubicarse en el libro de Jeremías, capítulo 36, versículo 8. Note lo que dice la escritura. Jeremías 36, versículo 8, dice la palabra del Señor: y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Así que lo que estamos viendo aquí es que hay lectura bíblica congregacionalmente, públicamente. En Nehemías vemos el caso donde el escritor, el sacerdote Esdras, leyó la palabra sobre un púlpito para que todos realmente pudieran escuchar. Esto fue lo que se hizo allá. Así que la palabra de Dios, la ley y los profetas y el Nuevo Testamento para nuestros días, junto con el Nuevo Testamento, aclaro, para nuestros días, es palabra valiosa, la cual tiene que ser leída en las congregaciones. ¿Por qué la palabra de Dios sigue activa actualmente? Está presencialmente activa. ¿Por qué? Porque se está leyendo en todas las iglesias igualmente, y tiene que leerse en todas las iglesias. Amados, el propósito era que el pueblo amara al Señor y le obedeciera, trayendo así bendición. Lo que vemos allá en esa lectura de Josué, de Nehemías, de Jeremías, la idea era que el pueblo amara a su Señor, amara a aquel que lo liberó, que lo libertó, y que le obedecieran en todas sus demandas. Ahora, el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que escribiera, además de los libros del Antiguo Testamento y los escritos del Nuevo Testamento, las cartas que conocemos de Pablo también están en el mismo nivel inspiracional. Siendo entonces de esta manera que se ubica que en el mismo canon de veracidad, en el mismo canon inspiracional divino, como Génesis, Levítico, Deuteronomio, Josué. Bueno, las cartas del apóstol Pablo también son canónicamente inspiradas por Dios. Es decir, no es que usted va a leer una carta y ya está, como cualquier carta, la carta del pastor hebreo, la carta del hermano fulano o de la hermana tal, sino que estas cartas se leían o se leen todavía para escuchar la voz de Dios, para escuchar la dirección de Dios, para ser nosotros impelidos por la palabra del Señor a hacer la voluntad del Altísimo. Ahora, Pablo sabe muy bien que la importancia que tiene la Biblia en la congregación, y por eso amonesta a ser leída públicamente. Yo le quiero invitar que volvamos allá al Nuevo Testamento y busquemos nuevamente, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Note lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Dios dice: la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Está escuchando? More en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, ¿qué palabra es esta? Bueno, la palabra del Evangelio por la cual hemos sido llamados. Esta palabra, amado, es lo que debe abundar en nuestras conversaciones. Es lo que debe abundar en cada evento cristiano. Inclusive lo he dicho otras veces, aún en conciertos. Ciertamente hay un énfasis en los conciertos, pero ¿debería faltar la palabra? ¿Es que acaso no sabemos cómo adorar si no es por la palabra? Fíjese, es la palabra la que nos dice a nosotros cómo debemos adorar. ¿Qué es lo que debemos hacer para adorar al Padre Celestial? Entonces, ¿por qué relegarla a un lado? ¿Por qué ponerla a un lado? ¿Dónde entra realmente el protagonismo de la palabra? Amados, no solamente la Biblia se lee en todas las iglesias como debe ser. Y por cierto, esta palabra tiene que ser leída, escuchada y obedecida. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 lo deja bien claro. Dice la escritura: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Así que los bienaventurados son los que la leen, también los que la oyen, pero los que la guardan, los que la obedecen. Así que no solamente debo leerla, no solamente debo escucharla, sino que debo obedecerla. Y es allí donde soy bienaventurado. Amados, en segundo lugar, vemos también que es por causa de su origen. Por causa de su origen. La Biblia, la palabra de Dios, está activa actualmente por causa de su origen. ¿Sí? Segunda carta a Timoteo, usted conoce este pasaje, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la escritura. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amados, el verbo inspirar viene del griego theoneustos, ¿sí? Es una palabra compuesta, theoneustos. Una palabra compuesta por dos vocablos, theos de Dios y neu con P al principio, en esta parte, esta especie de prefijo, P neu, ¿ok? Que significa respirar. Se usa este verbo para indicar que hay escritos divinos y que hay escritos que son meramente humanos, y por eso se indica en esta epístola de Pablo. En esta epístola de Pablo. Ahora, fíjese bien, usted ha escuchado que hay libros que son pseudocanónicos o apócrifos, ¿sí? Que significa que no son inspirados por Dios, que de repente pueden servir como un cuento o una historia, pero nunca como un escrito sagrado donde Dios le va a hablar. El caso de Baruch, el caso de Tobías, el caso de Macabeos, estos libros, ¿sí? Y también podemos pensar en el secretario de Jeremías, ¿sí? Estos libros no son canónicos. Fíjense, nosotros tenemos la primera y la tercera carta de Pablo. La tercera carta es la que nosotros llamamos segunda a los Corintios. Primera y segunda a los Corintios, que la escribió Pablo, realmente es primera y tercera carta a los Corintios. No tenemos la segunda carta a los Corintios. Ahora usted me dirá, pastor, ¿y si consiguiéramos la segunda carta a los Corintios? Si la arqueología lograra conseguir los escritos de Pablo en esa segunda carta, ¿qué hacemos? Amados, te puedo asegurar que a la luz de la palabra del Señor, que los escritos que tenemos son los escritos inspirados por Dios. Si Dios hubiera querido que nosotros tuviéramos a la mano la segunda carta a los Corintios, pues lo hubiéramos tenido. Porque el Señor
quiere que todos los hombres conozcan su pensamiento, lo conozcan a Él. Por tanto, a Él no le pareció que la segunda carta a los Corintios escrita por el apóstol Pablo fuera necesaria para nuestra edificación. Así que, sencillo, tenemos la primera y la tercera carta y esa es suficiente. Esa es la palabra de Dios, es lo que nosotros necesitamos y por tanto damos gracias a Dios por ella. La segunda carta, bueno, nos contará Pablo qué es lo que va a pasar, qué fue lo que escribió, tal vez, no sé. Pero tenemos, es lo que nosotros necesitamos. Amén, amados, ¿sí? Muy bien. Ahora, fíjense bien que lo que se trata aquí, en lo que hemos nosotros leído en el 2 Timoteo 3, 16, 17, es que lo que estoy tratando en este punto no es el cómo fue inspirada, más que el hecho de que fue inspirada. Estoy haciendo énfasis en esto. Esto es lo que importa en este tema, en esta premisa que estoy tratando. Viene de Dios y no de los hombres, aunque estos fueron impulsados a escribir la palabra del Señor. Yo le invito ahora, ubíquese en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Aquí vamos a ver algo que el apóstol Pedro deja también muy claro. Y es, por cierto, muy parecido a las palabras del apóstol Pablo. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, el verbo inspirar usado aquí en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 viene del griego fero, F-E-R-O, fero, y significa llevar o traer. En el uso del verbo significa que fueron llevados o impelidos, repito, por el poder del Espíritu Santo, no actuando en conformidad a sus propias voluntades, a sus propios pensamientos, sino siguiendo más bien la dirección de Dios, siguiendo más bien la mente de Dios en palabras dadas y ministradas por el mismo Dios. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vemos. Ahora, ciertamente los hombres escribieron inspirados por el Espíritu Santo y hay cosas que hay que entender que son de contexto de la cultura que quedaron solamente para el pueblo. Aún así, no pierde canonicidad, no pierde inspiración divina. Y esto es lo que yo debo tener claro. Sigue siendo la palabra de Dios. Le estoy resaltando es el origen, no cómo lo escribieron, sino que alguien lo pensó, alguien lo inventó, se llama Dios. Él es el autor. Él es el autor. Ahora, el griego llevados o movidos forma una hermosa antítesis con la expresión fue traída. Permítame, aquí donde dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Y qué le estoy diciendo? Que el griego llevado, inspirados, que se traduce como llevados o movido, forma una hermosa antítesis con la expresión fue traída. Esto nos indica que estos hombres eran instrumentos pasivos más que activos. Porque otra vez, sí, ellos escribieron, sí hay algo de su personalidad, pero nunca Dios permitió que lo de su personalidad pudiera romper con la inspiración en las palabras, pudiera socavar las palabras divinas de Dios, sino que se cumple igualmente la palabra del Altísimo, se cumple igualmente la palabra de poder. Ellos eran más pasivos que activos en todo esto. Ahora, la palabra de Dios está presente activamente no por los lápices, sino por la mano que usó esos lápices. La palabra de Dios está presente activamente no por los hombres que la escribieron, sino por el autor, que es Dios, quien los inspiró. Y es Él mismo quien preserva la palabra.
Tan tremenda es la palabra del Señor que esta actúa, y sé que es una redundancia, pero actúa de manera sobrenatural, porque es del Señor. Se cuenta en una oportunidad que un sicario quería asesinar a alguien. Esto es lo que hace, para eso le pagan, ¿sí? Pero él estaba amargado de la vida, él estaba amargado consigo mismo y por supuesto quería matar y ganarse la vida de esta manera. En una oportunidad fue a cumplir, si se quiere vamos a usar el término, pero entre comillas, iba a cumplir un trabajo. Es decir, iba a asesinar a alguien. Y se aloja en un hotel. Y en el hotel, cuando está en la habitación, en medio de toda su amargura, él abre la gaveta de la mesa de noche y se consigue con un Nuevo Testamento de los Gedeones. ¿Recuerdan esos Nuevos Testamentos? Esos azules. Muy bien, se consigue con un Nuevo Testamento de los Gedeones y es allí cuando abre la palabra, se consigue con algunos pasajes bíblicos y dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas palabras calaron en el corazón del sicario y ese hombre en esa misma noche en su habitación se quebrantó delante de Dios y es allí como de alguna manera entregó su vida a Cristo y nunca más volvió a las andadas o a asesinar a alguien para ganarse la vida. Ese día el sicario dejó la muerte por la vida. Esto hace la palabra del Dios vivo, del Dios de la gloria. Aleluya, aleluya. ¿Qué estamos estudiando, amados? Estamos estudiando la presencia activa de la palabra divina. Está activa porque todavía se lee en las iglesias por causa de su origen. ¿Por qué está activa? Por causa de su origen. Quien es el autor no es el hombre, no fue Pedro, no fue Pablo, no fue Moisés, Josué, no. Quien es el autor se llama Dios, el gran yo soy, el alfa y el omega. En tercer lugar, ¿por qué está viva? Bueno, porque el Espíritu Santo nos asiste en ella. ¿Me escuchó? El Espíritu Santo nos asiste en ella. Vamos a buscar Mateo capítulo 10. Vamos a leer este pasaje, Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. Note lo que dice la escritura, Mateo 10, 19 y 20. La palabra de Dios dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. En vosotros. Aleluya. Amados, el Espíritu Santo, así como habría de inspirar sus escritos, les inspiraría su testimonio oral. Esta promesa expresada en los versículos 19 y 20 que acabo de leer ha sido comprobada maravillosa y conmovedoramente en toda la historia de las persecuciones, desde los Hechos de los Apóstoles hasta el día de hoy, siglo XXI. Vamos, todavía hay cristianos muriendo en la China o muriendo en la parte de la ventana 1040. Todavía hay cristianos que están siendo perseguidos por causa del evangelio. Los musulmanes, entre otros, los están persiguiendo y los están matando. Ahora, esto no es nada nuevo, pero lo cierto es que el Señor dice: no se preocupen por qué es lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les va a asistir. El Espíritu Santo les va a dar la palabra. Amados, la palabra inspirada por Dios es avalada y recordada por el Espíritu de Dios. Y es que el Señor dio la promesa que el Espíritu nos enseñaría la palabra. El Espíritu nos enseñaría la palabra. Vamos allá a Juan capítulo 14, versículo 26. Usted conoce este episodio. Juan capítulo 14, versículo 26. Dice la palabra: mas el Consolador, a quien el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os recordará todo lo que yo os he dicho. Amados, lo que hace el Espíritu Santo es que nos recuerda las palabras de nuestro amado Jesús, de nuestro amante Maestro. Ahora, es necesario tener bien claro que las palabras que el Espíritu Santo nos recordará son las mismas palabras sabias de nuestro Señor Jesucristo, no otras. Son las mismas palabras sabias de Él. Y usted recordará que las palabras del Señor fueron palabras que avergonzaban a los opositores, palabras que no podían resistir ni contradecir. Fíjense que hasta los alguaciles reconocieron tal sabiduría. Juan capítulo 7, versículo 45 y 46. Juan 7, 45 y 46 dice la escritura: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Son las palabras sabias, son las palabras de lo alto, son las palabras de nuestro Maestro. Y es esa misma palabra que es de sabiduría que el Espíritu Santo nos iba a recordar, que son las palabras de Jesús, las cuales Él prometió. Fíjense, Lucas capítulo 21, permítame. Lucas capítulo 21, versículo 15. Note lo que dice aquí la escritura. 21 de Lucas 15 dice: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Repito, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Usted, amado, tiene la palabra activa de Dios, activa, está presente, está viva. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo nos asiste con ella. ¿A cuántos les ha pasado que está predicando la palabra y está dando algún consejo o algo, está compartiendo el evangelio, y de repente usted recuerda algún pasaje bíblico que usted ni por la mente le había cruzado? Pero ya la había leído de alguna manera, ya la había escuchado, y el Espíritu Santo vino y se lo trajo a su corazón, vino y se lo trajo a su mente, de tal manera que usted pudiera compartirla. Fíjense, hasta el diácono y evangelista Esteban gozó de la asistencia del Espíritu Santo al hablar con una sabiduría la cual no podían enfrentar. El diácono Esteban, Hechos capítulo 6, versículos 9 y 10. Hechos capítulo 6, versículos 9 y 10, un pasaje que conocen. Note lo que sucedió antes que Esteban predicara un sermón que va desde el Génesis hasta sus días. Un sermón lleno realmente del Espíritu Santo. Hechos 6, versículos 9 y 10 dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Perdone, estoy en el capítulo 7, pero es en el capítulo 6. Capítulo 6, versículos 9 y 10. Ahora sí. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. No podían contra Esteban. Esteban tenía unas palabras tan sabias y el espíritu de poder tan tremendo que por más que disputaban con él, por más que discutían, por más que argumentaban, no podían resistir la sabiduría de Esteban. Lo que Esteban decía y el poder con que hablaba era igualmente irresistible. La Biblia, amado, está presente activamente en nuestros días. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos la recuerda, haciéndola trabajar en nosotros y por medio de nosotros poderosamente, como pasó con Jesús, como pasó con Esteban y como pasa con todos los hijos del Altísimo. Esta es la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Te recuerdo algo. La palabra de Dios no quedó allá atrás.
No quedó con Esteban, no quedó con el apóstol Pablo. La palabra de Dios está activa actualmente. Tú la tienes, Dios te la ha entregado y te ha dado de su Espíritu Santo para que tú la uses poderosamente. Amén. Esto es la palabra del Altísimo. Amados, yo mismo he sido bendecido por medio de la palabra. Cuando he predicado el evangelio de persona a persona, o cuando he subido a un púlpito a llevar la escritura, donde el Señor trae palabra que ni recordaba y de alguna manera ministra a los presentes. Aleluya. Pero amados, tocando este tema que hemos titulado la presencia activa de la palabra divina, nos queda otro punto más, y es que por causa de su origen no solamente está activa presencialmente porque el Espíritu Santo nos asiste con ella, no solamente esto, sino que en cuarto lugar, porque su hora no ha llegado. ¿Me escuchó bien? Porque su hora no ha llegado. Está activa, está presente actualmente porque su hora no ha llegado. ¿Y cómo es esto, pastor? Bueno, permítame y vámonos a la segunda carta del apóstol Pedro, una vez más, capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amado, este pasaje nos habla del segundo adviento de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro lucero de la mañana, o como dice este pasaje, estrella resplandeciente de la mañana. En la segunda carta de Pedro 1:19 que acabamos de leer, es una figura de la venida de Cristo que marca el juicio, el inicio, del reino de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Repito lo que decía anteriormente. En 2 de Pedro 1:19 es una figura de la venida de Cristo que marca el inicio del reino de Dios. Apocalipsis 22:16 dice: Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amados, el día ya esclareció en los creyentes en sus corazones. El que ellos esperen a Jesús es su visible manifestación en la venida de Cristo. Él se va a dar a conocer completamente. Ya lo conocemos, pero Pablo dice, en parte vemos y en parte conocemos, pero lo que es en parte va a acabar. Luego seremos tal como hemos sido conocidos. Entonces, amado, según la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19, hay un hasta, la cual hacéis hacer bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Va a haber un hasta, pero mientras tanto la necesitamos aquí en la tierra. En el paraíso no vamos a necesitar la palabra, porque la palabra estará con nosotros, Cristo mismo. Nosotros la necesitamos es aquí, para hablar con Él, para orar, para estudiarla, para meditarla, para ponerla en práctica, para santificarnos. Pero allá arriba seremos glorificados, ya tendremos un nuevo cuerpo, y la palabra del Altísimo solamente estará con nosotros en la manera personal con Cristo en nuestra vida. Por eso es que está activa actualmente, porque su hora no ha llegado. La palabra de Dios permanece para siempre, ciertamente. Pero aquí andamos por fe. Allá arriba ya no será por fe. Habremos visto completamente. Amados, hemos estudiado la presencia activa de la palabra divina. ¿Por qué está activa la palabra divina? Porque todavía se lee en las iglesias. Por causa de su origen. Dios es el autor, no el hombre. Porque el Espíritu Santo nos asiste con ella. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra. ¿Y por qué más? Porque su hora no ha llegado. No ha llegado. La palabra sigue activa. Ahora, amigo,
¿Tú quieres recibir la palabra en tu corazón? ¿La escuchaste, pero la quieres recibir? ¿Quieres confesar a Jesús como tu único y suficiente Señor? Si es así, ora conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, en esta hora reconozco mis pecados. Hoy te confieso como mi único y suficiente Señor y te recibo como mi Salvador. Lléname de tu palabra. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Amigos, si confesaste a Cristo, debes buscar a Cristo. Busca su palabra. Busca a alguien que te oriente. Si no lo tienes cerca, escríbenos en la parte de comentarios y nosotros te vamos a asesorar. Ahí está la dirección de WhatsApp, entre otras cosas más que puedes comunicarte con nosotros. Iglesia, seguimos estudiando la palabra de Dios. Usted tiene uno de los mayores tesoros que el Señor nos ha dado, su palabra. Y recuerde que esta es la espada del Espíritu Santo. Excelente día, amados. Paz de Dios. La Primera Iglesia Bautista de Los Teques es una comunidad cristiana que busca agradar el corazón de Dios en una genuina relación de adoración y comunión. Creemos que somos salvos por gracia, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y que regresará por su iglesia. Si no lo conoces, haz hoy la oración de fe que nuestro pastor menciona al final de su mensaje. De igual forma, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad y a predicar en Los Teques, Venezuela y el resto del mundo que Jesucristo es el Salvador. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Paz de Dios.